y Dios les guarde. Le habla su hermano David Familia y le doy gracias a Dios porque me permite una vez más estar con ustedes para compartir esta escuela dominical, un nuevo domingo, con el tema del apóstol Pablo. Y para ello, hermano, vamos a inclinar nuestro rostro para nosotros elevar a Dios en una oración para que tome control y dominio sobre esta enseñanza de escuela dominical. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque nos permites impartir nuevamente esta enseñanza. Padre Santo, estaremos hablando sobre el apóstol Pablo. Tú sabes el gran ministerio, Señor, que tú estableciste en la tierra, su trabajo misionero hacia los gentiles y hacia todas las ciudades a las cuales visitó y predicó el Evangelio. Permite que esto pueda ser un ejemplo para nosotros, el cual este gran y destacado apóstol, Padre Santo, realizó una gran labor, la cual fue un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros, Señor. Permite que nosotros podamos sacarle provecho a esta enseñanza, podemos ponerla por obra y en práctica para gloria y honra tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Al hablar del apóstol Pablo, nos referimos primeramente, vamos a hablar sobre el nombre del apóstol Pablo, que primeramente no se llamaba Pablo, sino que su nombre es Saulo. Y Saulo es un nombre hebreo. Hay muchas veces que nosotros entendemos, hemos escuchado mensajes y predicaciones decir que Dios le cambió el nombre a Saulo por Pablo. Pero déjeme decirle, hermano, que Saulo y Pablo es lo mismo. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, en su capítulo 13 y su versículo 9, en el primer viaje misionero de Pablo, ya que Pablo realizó 3 viajes misioneros y un cuarto viaje a Roma. En su primer viaje misionero, la primera vez que se menciona este nombre, dice: entonces Saulo, que también es Pablo. Eso ahí es donde se menciona por primera vez en su viaje misionero, cuando dice que lleno del Espíritu Santo reprendió un demonio que le estaba queriendo impedir la predicación al procónsul Sergio Pablo. De modo que Saulo es un nombre hebreo, que cual viene del origen Shaul, como Saúl, es el nombre de Saulo, el cual significa el elegido por Dios. Eso significa Saulo, pero Pablo es el mismo nombre que Saulo, pero en el idioma griego. Saulo es en hebreo, Pablo es en griego, y las dos significan la misma cosa. Eso no quiere decir, hermano, que como hemos escuchado en algunas enseñanzas, obviamente si usted da un mensaje, una predicación, dándole la aplicación que lo que usted hacía antes ya no lo hacía ahora, y da un mensaje de bendición, es muy bueno en cuanto a la aplicación que se le da, de decir, ya yo no soy Saulo que era antes, porque ahora soy Pablo y con este nuevo nombre yo predico. Una aplicación hacia un mensaje resulta ser de bendición, pero en una enseñanza no podemos decir que Dios le cambie el nombre a Pablo, como algunos han enseñado, de que ya Pablo no merecía ser llamado Saulo, sino que siendo un apóstol ahora hay que ponerle Pablo, porque Saulo era cuando era perseguidor y Pablo era cuando era un predicador. No es correcto, porque tanto Saulo como Pablo significa lo mismo. La diferencia es que en el idioma hebreo es Saulo y en el idioma griego es Pablo. Creo que hasta ahí, en esa parte estamos claros, su nombre. Pablo era un hombre común y corriente. Pablo dice que habitaba en Tarso, por eso le llaman Saulo de Tarso. Anteriormente los nombres de las personas eran identificados por la ciudad en la cual vivían. Por eso usted ve que el profeta Elías le llamaban Elías Tisbita. No había un apellido anteriormente, sino que como él pertenecía a una ciudad llamada Tisbe, por eso se llamaba Elías Tisbita. Asimismo vemos también Simón de Cirene, pertenecía a la ciudad de Cirene, entonces por eso le llamaban Simón de Cirene. A Jesús le llamaban Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque pertenecía a la ciudad de Nazaret. No como muchos entienden, que Jesús confunde la palabra de la procedencia de Jesús, que era de Nazaret, hablando de la localidad en la cual vivía. Hay algunas personas que se confunden y dicen que Jesús era un nazareno y que Jesús había hecho voto nazareo. Nazareo y nazareno son dos cosas muy diferentes. Cuando usted busca en su Biblia Números capítulo 6 y habla lo que es el voto nazareo, es muy diferente a Jesús, que era el nazareno. Porque el voto nazareo era un voto que se hacía, el cual hizo Sansón, que los hombres tenían que guardar 3 vínculos con Dios, tenían que guardar 3 reglas, la cual era no tomar vino ni sidra, no tener contacto con nada muerto, y el tercer vínculo era no cortarse el cabello, así mismo como lo hizo
el profeta Samuel, como lo hizo también Sansón, pero Jesús no hizo ningún voto nazareo. Jesús, la Biblia no menciona que era nazareo, que tenía el cabello largo. Jesús era nazareno, que era muy diferente. Y cuando dice la Biblia que Jesús fue llamado nazareo para que se cumpliera lo dicho por los profetas, estaba refiriéndose a que esa procedencia de Nazaret era una zona de Galilea, lo cual era una ciudad de paso donde se usaba esa ciudad para establecerse por un periodo corto de tiempo. Y había mucha fornicación, mucho pecado en esa zona, y los judíos rechazaban, los hebreos rechazaban a las personas que venían de allá porque había mucho pecado, no guardaban la ley de Dios, y los fariseos no se juntaban con ellos, porque al ser una ciudad de paso se juntaban todo tipo de personas, y por eso de Nazaret no podía salir algo bueno, porque había demasiada corrupción, y por lo cual todo el que era de Nazaret era rechazado, no era aceptado en el pueblo, y todos los profetas habían hablado del rechazo que iba a tener el Mesías, del rechazo que iba a tener el Jesús, de que no iba a ser recibido. Y por eso dice la palabra que, como dijeron los profetas, todos los profetas dijeron eso, que iba a ser rechazado, y por eso era que de Nazaret iba a ser Jesús llamado Nazareno, que es un sinónimo de alguien rechazado, pero no de Nazareno. Entonces, asimismo, el apóstol Pablo, que en principio fue Saulo, le llamó Saulo de Tarso porque vivía en una ciudad, la ciudad de Tarso pertenecía a una ciudad de Cilicia, que era una ciudad de Roma en aquel tiempo, lo que hoy en día es Turquía. Entonces Saulo pertenecía a esa zona. También Saulo tenía una ciudadanía romana, era ciudadano romano, aparte de que era judío, porque su madre era judía, también tenía una ciudadanía romana, lo que lo hacía él tener un privilegio. Los romanos eran los únicos que tenían el privilegio de ser muertos, decapitados. Oiga eso, le llamaban un privilegio a la muerte decapitado. ¿Sabe por qué? Porque era una muerte aparentemente sin sufrimiento y sin dolor, sino que era una muerte instantánea. Y al final, cuando veamos la muerte de Pablo, vemos que en su muerte este hombre murió decapitado, cortándose de la cabeza, porque era ciudadano romano. Los que no eran ciudadanos romanos, como los judíos, a esto había que crucificarlo, como Jesús, que no era romano, y a los demás hombres, como el ladrón en la cruz, a la derecha y a la izquierda, los crucificaban porque no tenían una ciudadanía romana. Entonces, siguiendo hablando de este apóstol llamado Pablo, en principio tuvo una gran preparación, y en su preparación vemos que después de sus estudios formales, básicos, fue enviado a Jerusalén a continuar sus estudios en una escuela de uno de los mejores doctores de la ley, en especial el famoso rabino Gamaliel. Fue instruido bajo los pies de Gamaliel, y Pablo también fue preparado con una formación sólida, teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística a los pies de Gamaliel. Y se entiende que Pablo hablaba el idioma griego, hablaba el hebreo, también hablaba lo que era el latín y el arameo. Era un hombre estudiado en diferentes idiomas, de modo que era un hombre bien preparado. Fue enseñado a seguir las costumbres de los fariseos, y en su celo como fariseo, lo primero que hizo Saulo, que es el mismo Pablo, fue, luego de haber aprendido, fue perseguir a la iglesia y causar una persecución a los que seguían a Jesús. El apóstol Pablo nació aproximadamente entre los años 6 y 8 después de Cristo. Aproximadamente en esa fecha nació el apóstol Pablo. Era aproximadamente 6 o 7 años mayor que Cristo, se entiende. Y resulta que el apóstol Pablo, en los días de Jesús, aparentemente aún no vivía en Jerusalén. Parece que no vivía en Jerusalén, no se había desatado la persecución, no se menciona a Saulo en los días de Cristo, pero 3 años después de la crucifixión de Cristo y de su ascensión al cielo, ahí es donde vemos que aparece Saulo, desatando una persecución contra los discípulos de Cristo, lo cual él entendía que estaba en lo correcto. Eso hacía Saulo, perseguir a los cristianos. Y cuando nosotros vemos la predicación de Esteban, que era uno de los 7 diáconos y fue el primer mártir de la fe, entiéndase por mártir, los amigos que nos escuchan, era aquel que tenía una muerte sangrienta, era martirizado por causa de Cristo. Tenía
una muerte violenta. Esos fueron los mártires. Y el primer mártir fue Esteban, que predicando lo apedrearon. Y cuando lo apedrearon, que miró dice que alzando sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios. Y aún lo estaban apedreando. Al tener el Espíritu Santo en su vida, expresó las mismas palabras que Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Hay personas, como es el hombre natural, no puede percibir este tipo de actitud, porque es una actitud propia del Espíritu. Es una persona que tiene paz interna, que aún un grupo de hombres lo están apedreando, le están cayendo apedreados, lo están matando. En la naturaleza nuestra, lo que dice es: deberían morirse por malo, y le desea un mal. Pero Esteban no le deseó un mal, sino que dijo: Padre, no le tomes en cuenta lo que están haciendo. Y cuando tomó esta actitud y pidió perdón a Dios por lo que ellos hacían, y que no le tomen en cuenta ese pecado, dice que vio el cielo abierto y la gloria de Dios. De modo que al expirar, ver los cielos abiertos, veía la gloria de Dios el Padre, y pudo ser recibido en gloria por Dios mediante el Espíritu de Dios que estaba dentro de él, para estar siempre con Cristo Jesús. Entonces, el mismo Cristo, cuando estaba en la cruz, le dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. De modo que una actitud de un creyente, lo que la persona tiene en su corazón adentro, eso es lo que va a dar. Por eso es que como en su corazón lo que había era bien, como en su corazón lo que había era amor, entonces eso brindaba, porque de lo que hay en el corazón, de eso sale lo que tiene la persona. Por eso es que usted no puede esperar un bien de alguien que hace un mal, del que no tiene el amor de Dios en su corazón. Y cuando apedrearon a Esteban, dice que pusieron sus ropas a los pies de Pablo, de modo que él era el precursor de la persecución, y Pablo era la persona que estaba persiguiendo a los creyentes, dándole muerte a todo aquel que predicaba el evangelio. Y este Saulo, ¿sabe lo que hizo Saulo? Buscó cartas ante los principales sacerdotes para perseguir a los creyentes. Era un perseguidor de los seguidores de Cristo. Y cuando David iba camino a Damasco persiguiendo a los creyentes, entonces ¿qué pasa? Se produce la conversión de Saulo. Dice que cuando iba de camino a Damasco, se le apareció una luz grande y cayó en tierra. Y al caer en tierra, los que andaban con él vieron la luz, pero no escuchaban la voz. Y la voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió y dijo: ¿pero quién tú eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura te es dar coces contra el aguijón. Ahora vete a Damasco, y allá se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Hermanos, sí, sus compañeros tuvieron que llevarlo de la mano, porque Saulo quedó ciego. Y Dios habló con Ananías, y este siervo Ananías le dijo: ve y habla con Saulo, y allí él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que le pone la mano para que él recobre la vista. La conversión de Saulo, hay veces que hay personas que no se convierten al Señor. No se convierten al Señor porque entienden que hay leyes dentro de la palabra del Señor que ellos no están dispuestos a cumplir, o que no están de acuerdo. Hablé con un amigo recientemente y me dijo: ¿tú sabes por qué yo no tengo una relación con Dios? Porque a mí me gusta el coro con mis amigos, de vez en cuando me gusta darme mis traguitos, de vez en cuando me gusta irme a una discoteca, me gusta bailar un poco, y este tipo de cosas que no están en la Biblia, que la iglesia los impone, lo tiene como reglamento, no están en la Biblia. Eso es lo que me tiene a mí separado de Dios. Y me dice a mí, me pregunta él a mí, que por qué hay tantas cosas innecesarias para ser cristiano, cuando él quiere ser cristiano, pero hay cosas que no son necesarias para seguir a Dios, y nosotros las tenemos como reglamento. Y yo le respondo: mira, mi amigo, yo le digo a él, lo que pasa es que los que aman a Dios y le han entregado su vida de corazón, han dejado las cosas que son necesarias para servir a Cristo, pero también lo que es innecesario también lo han dejado por amor a Dios. Están dispuestos a dejarlo todo porque lo aman, no importa que sea necesario o innecesario. El que ama a Dios está dispuesto a dejarlo todo por amor de aquel que lo salvó, por agradecimiento, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Entonces este Saulo, cuando es llevado allí
para ser enseñado por su compañero de predicación, dice que cuando Ananías fue, oró por él, y al orar por él, recibió la vista y cayeron de sus ojos como 2 escamas. Y Pablo, ante una defensa, cuando empieza a predicar, entonces el perseguido luego es él. Este Saulo nos deja a nosotros una gran enseñanza, porque entre el año 47, su conversión surgió aproximadamente en el año 36 después de Cristo, aproximadamente 3 años después de Cristo, se convierte Saulo. Aproximadamente tenía algunos 30 años de edad, aproximadamente 30 años de edad. Nació como en el día 6 después de Cristo, y en el año 36 surge su conversión. Y cuando se convierte, que luego es allá, va Ananías y ora por él y recibe la vista, empieza a predicar en Damasco. A los que están en Damasco, que la gente se sorprende, y lo primero que empieza es a comentar: pero este no es el hombre que perseguía a la iglesia, ahora está predicando. Porque es difícil, amigo y hermano, que cuando tú vives una vida de constante pecado, el mundo no logra entender cuando un hombre es regenerado. Incluso en Ezequiel 33 la palabra habla de que cuando el impío se convierte y restituyere el mal que hizo y se convirtiera de su malo camino, dice que ninguna de sus iniquidades que hizo serán recordadas. Nada de lo que hizo será recordado. Pero si el justo, confiado en su justicia, hiciera iniquidad, oiga bien, Dios dice así mismo en su palabra: cuando yo dijere al justo, así como dice, cuando yo dijere al justo, ciertamente vivirás, y confiado en su justicia, hiciera iniquidad e hiciera lo malo, dice que ninguna de sus justicias que hizo serán recordadas. Pero así mismo dice la Biblia: cuando yo dijere al impío, ciertamente morirás, pero se convirtiera de su mal camino, ofrendiere, restituyere el mal que hizo y el agravio, y devolviere lo que tomó, dice que ninguno del mal que hizo, nada de lo mal que hizo será recordado, como dice el libro de Corintios. Es una buena noticia para los amigos, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso era que Ananías no podía entender eso. El mismo Ezequiel dijo: los hombres dirán, injusta es esta ley. Oiga, que esta ley no es justa. No es posible que un hombre, después de 50 años de servicio, luego empiece a hacer lo mal hecho y se pierde, y alguien que anduvo 50 años haciendo lo malo, luego se convierte y se salva. Esto es injusto porque sirvió más tiempo que el otro. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Dice la ley de ellos que es injusta, porque es que el hombre no puede digerir una enseñanza según Ezequiel 33. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Ananías dijo: Señor, mira, este hombre ha causado muchos males a la iglesia. Tú sabes que tiene cartas de los sacerdotes, tú sabes que nos ha perseguido. Y Dios le dijo: vete, porque instrumento mío es para llevar el evangelio a los gentiles. Y así mismo lo hizo Saulo. En su ministerio realizó 3 viajes misioneros. Dentro de estos 3 viajes misioneros de Saulo, que es Pablo, empezó aproximadamente en el año 47 después de Cristo, hasta el año 62. Hubo un 4º viaje a Roma, 4 viajes. Dentro de su primer viaje misionero, que fue aproximadamente en el año 47 hasta el año 49 después de Cristo, 2 años haciendo el trabajo misionero, este hombre visitó aproximadamente 7 ciudades, estableciendo el evangelio de la palabra del Señor. Fue a Salamina, a la isla de Pafos, a Antioquía de Pisidia, a Iconio, a Listra, a Derbe y a Perge. Fue a estas ciudades. Pero iniciando su predicación, llegaron lo que se llaman las adversidades, lo que le viene a la iglesia en momentos duros. En los momentos de adversidad, los hombres piensan en devolverse, los hombres piensan en descarriarse, los hombres piensan en dejar de servir al Señor. Un ejemplo de esto fue Jeremías, que cuando empezó a predicar, que lo echaron en un cepo y que le dieron y fue maltratado, entonces dijo: no voy a predicar más, no predico más en el nombre del Señor, porque cada vez que predico es tormento y aflicción, eso es lo que me viene, no me viene nada bueno cuando predico, y no predico más. Pero dice más adelante que había un fuego dentro del que le quemaba y no podía dejar de decir
lo que Dios le había mandado y continuó con su predicación, porque hay un fuego interno que cuando usted cree en Jesús, lo que Dios lo manda a hacer, la voluntad que Dios pone en usted es mayor, es más grande, más fuerte que su propia voluntad. De modo que por eso Jesús dijo, mire, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dice, dite a ti mismo que no, para decirle a Dios que sí. Es decirle al Señor, sí Señor, yo te respondo que sí a lo que tú me vas a decir. Aún yo no conozco la pregunta, aún yo no entiendo ni sé lo que tú me vas a pedir, pero te digo que sí Señor, heme aquí, a lo que tú quieras. Y tú no sabes para qué es, pero te dijiste que sí. Entonces, asimismo, este apóstol Pablo, cuando empezó a predicar, en su primer viaje lo apedrearon. Lo apedrearon en Listra. Esos judíos en la ciudad de Asia Menor lo apedrearon a Pablo. Cuando lo apedrearon, si usted lee la ley de apedreamiento, cuando se apedreaba a una persona, cuando apedreaban a los adúlteros, a las adúlteras, era piedra hasta morir, como apedrearon a Esteban, que Esteban quedó muerto. Asimismo apedrearon a Pablo. Pablo entendieron ellos que ya estaba muerto y lo arrastraron. Entendían que ni siquiera merecía una sepultura, porque era digno de que una persona era sepultada con sus padres, con su esposa, tenían sus sepulcros. Lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad, porque lo acusaban de hereje por lo que enseñaba Pablo. Ahí fue cuando Pablo relató 14 años más tarde en el libro de Corintios, cuando dijo, conozco un hombre de poder que hace 14 años, habían pasado aproximadamente 14 años, porque cuando a Pablo apedrearon, Pablo quedó muerto prácticamente, quedó muerto y fue llevado al tercer cielo, donde tuvo una visión, donde se le fueron manifestadas cosas que no son fáciles de contar, cosas que hombre no había visto ni podía descifrar en la tierra. Por eso él dice, hace 14 años, si fue en el espíritu no lo sé, si fue en el cuerpo no lo sé, fui llevado al tercer cielo y se me mostraron cosas maravillosas. Cuando lo apedrearon murió el apóstol Pablo, y lo apedrearon y lo sacaron muerto y tuvo la visión, pero todavía hacía falta que Pablo cumpliera con una predicación, y por eso él dijo, si fue en el espíritu no lo sé, si fue en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero fui llevado hace 14 años atrás. Cuando Pablo escribió eso, aproximadamente cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, él se encontraba en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Terminando el segundo viaje, quedó en Éfeso y volvió a Éfeso. Ahí mismo terminó el segundo e inició su tercer viaje en la ciudad de Éfeso. Y desde ahí escribió la primera y la segunda carta a los Corintios. Y ahí fue donde escribió, hace 14 años que recibió esta experiencia. Pero cuando lo apedrearon, aún él vio esa visión y lo arrastraron. Los que lo rodearon, los demás apóstoles que estaban con él, los demás hermanos que estaban entristecidos, cuando abre los ojos y Pablo vuelve en sí, ¿sabe lo que le dice? En lugar de él recibir ánimo de ellos, ¿sabe qué le dice? Es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero hay algo muy importante, hermanos, amigos, que nosotros debemos aprender del apóstol Pablo. Pablo se hizo llamar a sí mismo en Romanos 1:1, Timoteo 1:1. Usted lo ve que Pablo se declara Pablo, siervo de Jesucristo. Oiga cómo se declara él. Usted ha escuchado mucho esa palabra. Si usted quiere, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es un siervo de Dios? ¿Qué es un siervo? Sus respuestas usted puede escribirla en el canal. Déjenos sus preguntas, déjenos sus dudas y también su comentario sobre qué entiende usted que es un siervo de Dios. Porque Pablo se hizo llamar a sí mismo un siervo de Dios. Y ser un siervo de Dios, usted que lo hace mucho, usted no ve que a los cristianos dicen siervo de Dios, sierva de Dios, varón, varona, siervo, sierva. Pero no todo el mundo es un siervo. Es muy fácil hacerse llamar siervo de Dios, pero usted sabe lo que es un siervo. Un siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de la otra persona. Más bien, es una persona vinculada y subordinada a otra. Es decir, que está sometido, su voluntad está sometida a la voluntad de otro. Está a la orden de otra persona. Él no tiene voluntad propia, la voluntad de él es la voluntad de otro, de su amo, del que lo dirige. Es decir, cuando un siervo
una persona tenía un siervo y le decía al siervo que vaya a apacentar el ganado, el siervo iba a apacentar el ganado. Cuando le decía a un siervo que le lave los pies a las visitas, porque a las visitas se le lavaban los pies, inmediatamente lavaba los pies, el siervo no puede decir, ahora no porque voy a comer, estoy cansado. No, había un castigo, era obligatorio, era como un esclavo, no era como un esclavo, pero porque tenía derecho, podía comer, tenía derecho a la casa, incluso hasta heredaba. Los siervos recibían herencia de sus amos. Y Pablo se llamaba a sí mismo siervo de Cristo porque la voluntad de ellos estaba sometida. Entonces, en este tiempo hay muchas personas que se hacen llamar siervo de Dios, son siervos, y le dicen varón o varona, esta ropa que usted usa no está muy adecuada como cristiano. Como decía Pablo, vestid todo como es digno de vuestro ministerio. Todo como es digno del ministerio al cual fuimos llamados. Y ¿sabes qué dicen? No, esta ropa es mía, yo me la compré. Nadie tiene que meterse con lo mío y usan lo que quieran. Porque están en la iglesia, están compartiendo, pero quieren hacer lo que quieran. Mi amigo que yo le mencioné ahorita, él no es un siervo de Dios porque él quiere servirle a Dios, pero quiere seguir haciendo lo que él quiera, lo que él entienda. Entonces nunca será un siervo de Dios, porque el siervo de Dios somete lo necesario y lo innecesario a la voluntad de Dios, porque somete su voluntad a la voluntad del Señor. Eso es, el apóstol Pablo se consideraba siervo, prisionero de Cristo, esclavo de Jesucristo. Como dice una parte, si yo fui llamado libre, soy esclavo de Cristo. Un siervo de Cristo es aquel que usted le dice, te toca limpiar la iglesia. Y él va a decir, no, pero yo lo que soy profeta, yo lo que soy predicador, eso no es para mí, pon a otro, eso no es lo mío. Lo mío no es eso, yo no predico. Entonces, se hace llamar siervo de Dios, pero le están diciendo que haga algo y no lo hace. El siervo no hace eso. Ahora pregúntese a usted, si usted es un siervo de Dios. ¿Es usted un siervo de Dios? ¿Hace usted lo que se le manda? ¿Hace usted lo que se le dice? El apóstol Pablo en una ocasión, vino un profeta llamado Agabo y dijo, le tomó el cinto de Pablo y se lo amarró y dijo, así atarán al dueño de este cinto en Jerusalén, dando a entender que a Pablo le esperaban prisiones en Jerusalén, que lo iban a amarrar allá, iba a sufrir allá, lo iban a apresar los judíos, le iban a echar mano. ¿Y sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Estaban los hermanos hablándole a Pablo, tratando de persuadirle para que no vaya a Jerusalén. Y estaban tristes, llorando por el apóstol Pablo. Y Pablo dice, ¿qué es esto que le pasa a ustedes conmigo? No saben ustedes que yo estoy dispuesto, no solamente a que me aten, no solamente a que me metan preso, no, sino solamente a morir por la causa de Cristo. No me importa la vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía que si moría en Cristo estaba ganando, no había forma de perder. Porque él era un siervo y Dios le mandó a hacer su ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. No le temía ni a la muerte. En una ocasión en la isla de Malta, este mismo Pablo se le enganchó una serpiente en la mano, y cuando esta serpiente venenosa se le prendió en la mano, todos esperaban que se muera, porque era una serpiente venenosa y todo el mundo esperaba morirse. Algunos empezaron a opinar, este es un homicida, el cual queriendo escapar de la mar, la justicia no lo deja vivir. Y se sacudió su mano, echó la serpiente del fuego, y ¿sabe qué? Nada le aconteció, porque ¿sabe qué dijo Pablo? El Señor me dijo que yo tengo que predicar en Roma, de modo que no voy a morir aquí. Cuando la barca se estaba rompiendo, cuando venían la nave en la cual navegaban, él dijo, ninguna vida se perderá, es necesario que yo llegue a Roma. Dios me dijo, tenía fe de que iba a llegar a Roma porque ya Dios se lo había dicho, y tener fe es estar seguro y convencido de algo que no ha acontecido, de algo que usted no ha visto, usted lo está confirmando y lo tiene seguro. Esto es fe, y esto tenía Pablo. Era un siervo de Cristo. Por esto fue que en su trayectoria, al final, expresó lo que dice nuestro texto base para esta clase. Oiga, luego de esta gran trayectoria de este hombre llamado Pablo, oiga cómo termina, porque lo importante es cómo termina esta linda historia. Oiga qué dice este Pablo: he peleado la buena batalla. Es una batalla que se está peleando. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos
pero a todos ¿qué? Los que aman su venida, pero el final. No podemos sacar un texto fuera de contexto, como hay una persona que cogen un texto, le cogen una parte y no lo terminan, porque si lo dejáramos ahí diríamos, bueno, todo el mundo va para el cielo. Sino también a todos los que aman su venida. Esta corona de vida también puede ser para ti, amigo, que no has recibido a Cristo. Y entregar el corazón a Cristo, a lo necesario, el ser un siervo de Cristo, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios es para nosotros ganancia. ¿Tú sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es mejor que tu voluntad. El plan de Dios es mejor que tu plan. El deseo de Dios es mejor que tu deseo. Lo que Dios quiere es mejor que lo que tú mismo quieres para ti mismo. Porque Él es el Dios eterno y su conocimiento, hermano, no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Entonces, al final de que Pablo expresó estas palabras, era porque ya estando en Roma iba a ser decapitado. Por haber sido ciudadano romano, entonces, aun siendo judío, teniendo una ciudadanía romana, gozaba del privilegio, como le llamaban ellos, de ser decapitado, cortarle la cabeza y morir con una muerte instantánea. Porque a los demás judíos lo ponían a sufrir. A Pedro lo quemaron, dijo que no era digno de morir como su maestro, pidió que lo crucificaran boca abajo. Jesús, nuestro Señor, murió crucificado en una cruz con gran sufrimiento. El apóstol Pablo, a pesar de que pasó azotes, al final se le cortó la cabeza por ser ciudadano romano. Pero sus escritos, sus cartas y sus ejemplos quedaron. Sus ejemplos de ser misionero, de predicar el evangelio a todo el mundo. Predicó por toda Asia. Pablo fue el único que se atrevió de salir de Jerusalén, de expandir su trabajo misionero fuera de Jerusalén, sino que fue a otras ciudades, fue a Grecia, fue a Asia, fue a Siria, a esas ciudades donde predicó el evangelio en Atenas, y el evangelio llegó e implantó muchas iglesias, y aunque fue apedreado, seguía caminando. No como cuando los hombres estaban en el desierto, que empezaron a ver que no había pan y que no había agua, pensaron en devolverse y decir, nosotros estábamos mejor en Egipto, y le decían a Moisés, era mejor, en Egipto teníamos comida, y piensan en volver atrás. Cuando el hombre le viene la aflicción y la dificultad, siempre piensa en devolverse. Piensa, pero en el mundo yo tenía esto, en el mundo yo hacía aquello, yo hacía lo otro, y piensa en devolverse. Pero el apóstol Pablo dice, en una ocasión él dice, que las aflicciones temporales o momentáneas que nos han sobrevenido no se comparan con la gloria venidera que nos espera en gloria en Cristo Jesús. O sea que estas aflicciones temporales no tienen comparación con la gloria, con la vida eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por eso él dijo que ya he peleado la batalla, ese deseo de querer devolverme, ese deseo de querer dejar de predicar, de querer dejar de hacer la voluntad de Dios, de querer dejar de ser un siervo de Dios, ya terminó, porque ya peleé la batalla, he acabado la carrera y sobre todo, hermanos, he guardado la fe, mi confianza en Dios. ¿Sabe qué es fe, hermano? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una certeza que usted está seguro de lo que usted espera. Usted está convencido de algo que usted no ve. Creer en Dios al máximo nivel es algo de fe. Y Pablo guardó la fe y dijo, por lo demás me está guardada una corona. El premio, una corona de justicia, la cual me dará el Señor. No una corona terrenal, no es que me van a dar un premio, una medalla en la escuela, un trofeo terrenal, puesto los ojos en las cosas que no se ven, puesto que las cosas que se ven perecen, pero las que no se ven son eternas. Entonces esa corona eterna es la que nosotros, amigos, te ofrecemos hoy, el cual el juez justo me dará aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por lo cual hemos llegado al final de lo que es la vida del apóstol Pablo. Hemos dado algunos detalles, hemos obviado una gran cantidad de cosas y eventos y logros que Pablo hizo, pero es necesario, por cuestiones de tiempo,
no podemos expandirla, sino que hemos tratado de presentarte lo más importante para que tú entiendas que debes ser un siervo de Dios y tratar de terminar esta carrera y guardar la fe. De modo que cualquier pregunta adicional que tengas sobre la vida del apóstol Pablo, cualquier duda que tengan los hermanos, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, déjanos tus preguntas y nosotros estaremos revisando y respondiéndolas, y nos veremos en el próximo domingo con el próximo tema, el cual estaremos hablando de Jonás. Estudien sobre Jonás todo lo que deseen y déjenos sus preguntas, sus comentarios, y con gusto nosotros estaremos respondiendo. Dios les bendiga y Dios les guarde.